la depredación falta ahí, yo creo que, bueno, entiendo que van a tener algo de epidemiología ustedes en el programa. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, la epidemiología en el fondo es el estudio de la dinámica de las enfermedades infecciosas, y las enfermedades infecciosas son o parasitismo o parasitoidismo. Parasitismo fundamentalmente. Entonces, todo lo que han visto ahora de depredador les va a servir para entender un poco, porque dado que, si ustedes se dan cuenta, los depredadores, hay depredadores grandes como los leones, las liebres que son herbívoras, o, o arañas que son depredadores. Eso se pueden contar, ¿no es cierto? Por lo tanto, uno tiene una mirada más directa, pero contar virus, eso es imposible. Entonces ahí aparecen otras variaciones de los modelos, en que en vez de contar virus yo cuento hospederos infectados. Entonces aparecen los hospederos infectados, los no infectados, como una especie de metapoblación. Parche ocupado es el hospedero infectado, y parche sano es un hospedero que, que, que es un parche vacío, en el fondo. Entonces por ahí entran con la parte epidemiológica. Y qué bueno que van a verlo, porque yo diría que de la ecología han surgido muchos aportes a la epidemiología. ¿Mm? Por supuesto, el componente humano y el componente social, el componente de salud pública, el componente médico es importante también. Así que ya, entonces me quedo tranquilo y vamos ahora al mutualismo. El mutualismo, como, como ustedes pueden, como ya lo hemos visto, digamos, en algún momento yo les hablé de las interacciones biológicas, es una interacción, bah, chuta, más, ¿ya? Interacciones en que los interactuantes se ven favorecidos en su adecuación biológica o en su desempeño, ¿ya? Acuérdense ustedes que la competencia es una interacción menos, el mutualismo, la depredación es una interacción más, y el mutualismo es una interacción más. Parece que alguien está golpeando la puerta. A ver, espérate. Ya, ahí estamos. Y lo más increíble de todo es que durante mucho tiempo las interacciones mutualistas no se estudiaron mucho. Quedaron como curiosidades en la literatura, como curiosidades y como registros de historia natural. Pero a medida que hemos ido avanzando, nos hemos dado cuenta de que las interacciones mutualistas son mucho más importantes en algunos casos que la competencia y la depredación. Y espero, digamos, entregarle algunos elementos que están bastante actualizados de lo que es el mutualismo. Entonces, partamos. Entonces, aquí tenemos este esquema de interacciones binarias, que es como una mirada más simple. Entonces, la competencia y el mutualismo están en extremos, ¿se fijan? Por acá está el antagonismo, la depredación, está el neutralismo, no hay interacción, 0-0. Hay especies que no interactúan necesariamente. Está el amensalismo y el comensalismo, que son como las 1, 2, 3, 4, 5, las 6 formas de interacción posibles que uno podría estudiar si considera dos especies, ¿ya? Hay algunos términos análogos que muchas veces uno puede confundir cuando se habla de simbiosis, por ejemplo, vivir juntos. Pero vivir juntos no necesariamente implica positivo, a veces puede significar positivo negativo. Si yo tengo un parásito
viviendo junto a un hospedero. Protocooperación, otro ejemplo de otro nombre que se ha usado. La facilitación, efectos positivos que no son tróficos, ¿ya? No son tróficos, que no hay recursos involucrados. Por ejemplo, cuando una planta facilita, entrega sombra para que otra planta crezca debajo de ella. Eso se llama facilitación. En las interacciones planta-planta, esto no lo vamos a ver en detalle porque es otro planeta, sería un curso completo. Y después viene la otra palabra que se usa generalmente a nivel intraespecífico, que es la cooperación, ¿ya? El efecto Alé. Es como el representante, digamos, de este tipo de interacción, la formalización a través del efecto Alé, en que hay una fase de cooperación, una fase de competencia, ¿no es cierto? Entonces, cuando somos pocos nos hace mal y cuando somos muchos también nos hace mal. Entonces tenemos que estar en una densidad intermedia suficiente como para que hayan conductas sociales que puedan eventualmente desparasitarnos, ¿no es cierto? Conversar. La cooperación es súper importante, pero a nivel intraespecífico. Entonces, el mutualismo es una interacción, vamos a considerarla como una interacción positiva en la cual hay intercambio de recursos, hay recursos compartidos, ¿no es cierto? Yo te entrego recursos a ti, pero tú me entregas recursos a mí. O al menos uno de ellos entrega recursos y el otro los recibe, pero a cambio le da algo adicional. Y vamos a ver que la naturaleza es súper pródiga y fértil en el tipo de efectos mutualistas que pueden existir. Antiguamente se suponía que habían mutualismos tróficos, el típico caso, ¿no es cierto?, de los herbívoros que son capaces de comer papel, por ejemplo. Muchos herbívoros comen celulosa, pero porque tienen en su interior una bacteria que es capaz de digerir la celulosa por él, ¿ya? Hay otras bacterias que viven en el interior de nuestro cuerpo que nos facilitan la síntesis de vitaminas, que de otra manera no podríamos obtener. La fijación de nitrógeno en plantas. Las plantas necesitan vivir con todos estos mutualismos tróficos están asociados generalmente a interacciones entre microbios y plantas y microbios y animales. La absorción del agua, a veces la existencia de microorganismos en las raíces de las plantas, por ejemplo, les facilitan la absorción del agua. También hay otro tipo de mutualismo que se llama mutualismo de transporte, ¿ya? Esta es como la clasificación típica que ustedes pueden encontrar en cualquier libro de ecología. Mutualismo de transporte, por ejemplo, el polen y las semillas en plantas, ¿no es cierto? O organismos foréticos que son animalitos que usan a otros animales para moverse de un punto a otro, ¿ya? Y mutualismos de protección, que son los más espectaculares. Hormigas plantas, las hormigas protegen a las plantas, las hormigas protegen a los áfidos, hay peces que le limpian a otros peces y no se los comen, aves que limpian a mamíferos, cultivo de hongos por hormigas y coleópteros, y el hombre cuidando los cultivos. O sea, también nosotros generamos interacciones mutualistas y protegemos, ¿no es cierto?, contra la llegada de otro herbívoro, etcétera, etcétera. Vamos a detallarlo. Esta es como la mirada clásica, pero en realidad existe consenso de que finalmente los mutualismos se pueden visualizar desde una perspectiva consumidor-recurso, y esto es bastante nuevo, del año 2015 nomás, en que uno debiera ser capaz de incorporar las interacciones mutualistas en esta transferencia de recursos, al menos desde un lado. Aquí tenemos, por ejemplo, los recursos, los mutualismos consumidor-recursos bidireccionales. El caso más típico son los líquenes, estos seres que viven pegados a las piedras, a las paredes, a las murallas, en algunos casos al suelo, en que son una interacción. Acá vive junto una alga y un hongo. El alga
hace fotosíntesis y le provee celulosa, perdón, le provee glucosa al hongo para producir su energía, y el hongo, hay efecto positivo, a través de la fotosíntesis le comparte fotosintatos, glucosa, productos de la fotosíntesis, y el hongo a su vez ajá, le facilita sales minerales que es capaz de utilizar, por ejemplo, desde las rocas, desde las piedras. Tienen sistemas, digamos, enzimáticos que son capaces de destruir muchas sustancias que son rocosas y obtienen nutrientes, y esos nutrientes se los pasan a las algas. Entonces, aquí tenemos una especie, una alga, que aporta recursos al hongo y el hongo aporta recursos al alga. Esto es lo que se llama el mutualismo bidireccional. Pero hay algunos mutualismos, como este que vamos a ver ahora, en que solamente el recurso se mueve en un sentido. Aquí, por ejemplo, el caso típico son las relaciones que se dan entre las plantas y los polinizadores y los dispersores de semillas. Entonces tenemos la planta entrega recursos al animal. En el caso de los polinizadores, las plantas producen néctar, ¿cierto? Y las abejas y los colibríes van a buscar ese recurso, y en la pasada, en el cuerpo se le pega el polen. Entonces, el polen, ¿no es cierto?, hace las veces, es transportado, ¿no es cierto?, por el animal, la otra planta, y por lo tanto le está haciendo un servicio positivo, pero que no es un recurso, le está facilitando la reproducción. Entonces acá tenemos un mutualismo unidireccional, en que el recurso va desde la planta al animal, pero el animal no entrega recursos, sino que entrega un servicio de polinización y un servicio de dispersión de semilla en el caso de los animales que consumen frutos, por ejemplo, y dispersan la semilla. Y tenemos el caso, acá tenemos un caso interesante que lo vamos a ver en más detalle, en que tenemos ya más especies. Tenemos la planta, la hormiga y un herbívoro de la planta, un animal que come planta. Entonces, la planta le entrega recursos a la hormiga. Hay ciertas estructuras que las plantas producen que son azucaradas, y las hormigas llegan a comerlas, esa sustancia. Entonces la planta le entrega recursos a la hormiga, y la hormiga le entrega un servicio a la planta, espantando o incluso comiéndose a los herbívoros que lleguen a la planta, en el caso de herbívoros que sean insectos o larvas. Entonces las hormigas indirectamente están prestándole un servicio a la planta. ¿Por qué? Porque están eliminando o deprimiendo a los herbívoros que normalmente, ¿no es cierto?, afectan a los depredadores de la planta, que son herbívoros. Entonces ahí tenemos el recurso va en este sentido, hacia la planta, hacia la hormiga, pero la hormiga presta un servicio, protección, un servicio de protección, protege a la planta de los herbívoros. Y esto es cierto. O sea, yo he visto, he tenido la suerte de ir a estas cosas bien espectaculares así, normalmente se dan en el trópico. Yo he andado en el Beni, en Bolivia, en la selva amazónica, por un proyecto anduvimos, y se ven unas plantitas que tienen, las hormigas viven en la planta. Entonces uno le golpea a la planta, golpea un poquitito con el dedo, una hoja, y aparecen las hormigas inmediatamente, ¿ya? Y empiezan a moverse, y si lo que generó el ruido o el golpecito fue una larva de insecto, ¡pum!, la capturan y se la llevan. Entonces es un servicio de protección. Entonces el recurso va desde la planta a la hormiga. Y la hormiga, a través de esta interacción de protección, protege a la planta. Estas son otras interacciones mutualistas, que son también una interacción entre forrajeadores. Estos son plantas, perdón, esto ocurre en las aves. Las aves de distintas especies andan juntas, de distintas especies andan comiendo juntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque así se avisan de la presencia del depredador.
Entonces están las presas o las aves acá, 2 o 3 o 4 o 5 especies que están facilitándose. ¿Pero por qué? Porque al mover, digamos, al ver un depredador, una de estas especies le avisa al resto. Y esto es lo que se llama un forrajeo mixto. Se facilitan al tener más ojos, por así decirlo, y visualizar al depredador. Si fuera una sola especie, probablemente sería más fácil que el depredador pudiera capturar a las plantas. Entonces aquí, fíjense ustedes, tenemos una conducta social. O sea, las aves de distintas especies coexisten, incluso, fíjense ustedes que podrían hasta competir, porque están comiendo en un mismo lugar, pero el beneficio podría ser mucho mayor que la competencia si tenemos más ojos para evitar a los depredadores. Entonces aquí tenemos las aves, en este caso, N1, N2 son especies de aves que son comidos por un depredador, pero al estar juntas se van beneficiando indirectamente, es un mutualismo indirecto. ¿Mm? Y aquí, bueno, son casos bien espectaculares, ¿eh? Aquí hay otro caso muy interesante de las aves. Hay ejemplos en África muy interesantes en que las aves y los tejones, que son estos animalitos, interactúan positivamente a través de un recurso que es la miel. Entonces, ¿cómo funciona esto? El ave, como vuela, ¿no es cierto?, es capaz de detectar los panales de abeja. Déjemelo por ahí, se la parcelita. Es capaz de detectar los panales de abeja, pero no es capaz de abrir los panales de abeja. Entonces el tejón está observando al ave y donde se para el ave, él va para allá. Si hay una colmena de miel, el tejón es el que empieza a romper la colmena. Y le da lo mismo si lo pican, a este le da lo mismo si lo pican la abeja. Entonces, el tejón, al abrir la miel, le permite al ave acceso. Y hay aves y tejones que han evolucionado juntos, ¿ya? Y los hombres, las personas, acá si uno pusiera, también las personas, los que viven en África, probablemente personas del campo, ¿no es cierto?, que viven, los indígenas, ellos también están observando al ave, ¿no es cierto?, y hacen lo mismo que el tejón. Van a ver donde está la colmena, rompen la colmena, sacan la miel y este pajarito inmediatamente tiene acceso a la miel porque de otra manera no lo tendría porque es muy pequeñito. Entonces aquí tienen otro efecto indirecto que está mediado por un recurso, pero el mecanismo es espectacular. ¿Ya? Esto es lo que se llama, digamos, el ave detectora. Este es el rompedor de panal. Y si ustedes ponen en el internet ave, tejón, miel, seguro que van a encontrar un documental pequeñito de cómo funciona esto, porque esto ha llamado mucho la atención, porque nosotros hemos tomado ventaja también y en algunos momentos las personas también se comportan como los tejones. Al abrir el panal de abeja le permiten a la ave también acceder. Y estas son interacciones que se mantienen en el tiempo, ¿eh? Entonces, esta es la otra interacción, en que tengo yo un cliente, por así decirlo, que es un tremendo pescado grande. ¿Mm? Tenemos el parásito que vive en la boca del cliente, ¿no es cierto? Y hay un pajarito, o un pez, perdón, un pez en este caso, que se mete a la boca del pescado grande a sacarle los parásitos. Entonces él se alimenta de los parásitos que se alimentan del cliente, entre comillas, y establecen una interacción indirecta entre el pez grande y este pez chiquitito que es el limpiador. Y ustedes van a ver, por ejemplo, cómo los peces grandes abren la boca y hay peces que se van metiendo para adentro. O sea, la cantidad de ejemplos de mutualismo es espectacular y por supuesto que ha llamado mucho la atención porque uno no lo puede creer. Hay veces que no puede creer cómo funcionan estos mutualismos. Entonces aquí yo lo que hice fue sencillamente buscar algunas fotos. Por ejemplo, aquí está la interacción de protección entre la hormiga y los áfidos. ¿Ya? Aquí los áfidos son, entre comillas, como las vacas para las hormigas.
Y las hormigas cuidan a los áfidos y los áfidos producen gotitas de néctar que las hormigas toman y por lo tanto cuidan, impiden que lleguen depredadores. Esta cuestión es bien, bien interesante. Tenemos acá la hormiga que está consumiendo esta estructura de la planta y la hormiga defiende a la planta de los polinizadores. Estas estructuras han evolucionado para que las hormigas las saquen. O sea, estas son interacciones que no son anecdóticas, son productos de interacciones de evolución. Acá tenemos a este pescado grandote que tiene aquí, ahora ya no son peces, son pequeñas crustáceos, ¿no es cierto?, que se meten acá y empiezan a limpiarle y el pescado no se los come. Tenemos a los polinizadores, aves, tenemos polinizadores, abejas, ¿ya? Ustedes saben la importancia que tienen las abejas, es espectacular la importancia, o sea, el ser humano depende, prácticamente toda la producción agrícola del ser humano depende de estos bichitos. Y hay una alarma muy grande actualmente porque las abejas se están extinguiendo, hay reducciones sistemáticas de la abundancia de abejas, tanto nativas como la abeja melífera, que es esta abeja que nosotros criamos, y hay mucha alarma porque si se extinguieran las abejas, nosotros no seríamos capaces de compensar esa producción de alimento, que no tendríamos mucha fruta, las frutas los precios serían al cielo en realidad. Aquí tenemos el caso del mutualismo del tejón y el ave, ahí está escrito, para que ustedes lo vean, y este sería el forrajeo mixto. Aquí están dos especies, yo he visto más. En la playa ustedes van a ver un montón de distintos pajaritos, no todos son de la misma especie, no tienen por qué saber los nombres, pero acá está la gaviota dominicana, este es el pelícano, y aquí hay otro pajarito que no me acuerdo, que no se le ve bien, pero aquí tienen los forrajeos mixtos. Todo eso son interacciones mutualistas que implican, digamos, de alguna manera una entrega de recursos que puede ser biunívoca, que puede ser bipartita, o una entrega de recursos y un servicio. Y aquí, bueno, esto, como les digo, está bastante nuevo. Aquí hay una tabla de de muchos ejemplos de mutualismos consumidor recursos bidireccional, mutualismo consumidor recursos unidireccional y mutualismos indirectos consumidor recursos vía una tercera especie. Entonces, cuando uno se empieza a meter en el tema del mutualismo, se empieza a dar cuenta que parece ser que las interacciones mutualistas son mucho más abundantes y más frecuentes que lo que nosotros inicialmente pensábamos. Los ecólogos estuvimos pensando durante mucho tiempo en la competencia y la depredación. Y solo en el último tiempo al mutualismo se le está dando un poco el papel, digamos, se ha reconocido la importancia que tienen las interacciones mutualistas. De hecho, yo no sé si ustedes saben, pero la evolución de las células eucariontes, que somos nosotros tenemos células que son eucariontes. ¿Qué significa eso? Que tenemos un núcleo, las células nuestras tienen núcleo y tienen mitocondrias, ¿ya? Las bacterias, por ejemplo, no tienen núcleo organizado, el ADN está repartido en el interior de la célula, y las bacterias no tienen mitocondria. ¿Ustedes se acuerdan para qué son las mitocondrias? ¿Alguien ATP. ATP. ¿Qué? Pero explícale a tus compañeros. ¿Qué pasa? Es que no me recuerdo bien del todo, pero creo que se produce ¿qué función cumplen? Las mitocondrias son donde se genera el ATP, que es como la Donde se síntesis produce la energía, claro, a través ahí se produce el ciclo de Krebs. Claro, el ciclo de Krebs. Ahí hay una cuestión bioquímica súper. Profe, con esa frase acaba de revivir un trauma
de mi pregrado con ciclo de Krebs, Sí, pues, de la pregunta de fisiología vegetal, que tuve que hacer todo el ciclo de Krebs completo claro, con la... imagínate. Es muy complejo, yo no me acuerdo, nadie que se acuerda, pero la mitocondria es una estructura que parece ser que fue adquirida por ciertas células. Estoy hablando de hace 3.000 millones de años, estoy hablando cuando no existían, cuando apenas estaban los organismos celulares, pero las mitocondrias parece ser que vivían independientemente y establecieron una alianza con ciertas células. Y las mitocondrias que tenemos nosotros son, la, son descendientes de esa interacción mutualista que se dio en algún momento. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decir es que los mutualismos han estado muy poco estudiados y cada día se encuentran más mutualismos. ¿Ya? Y las interacciones, y todas estas interacciones que surgían como hasta medio poéticas, ¿no es cierto?, medio románticas, en la película de Avatar, por ejemplo, en que los árboles se comunicaban a través de hongos por el suelo, ¿se acuerdan o no? ¿Vieron la película Avatar? ¿Sí o no? Sí, Avatar. Ya, pues. Ahí los árboles se comunicaban entre ellos. Bueno, resulta que hay gente que está estudiando esa cuestión, po. Los árboles se comunican a través de hongos. Y se ha visto, por ejemplo, que cuando una planta empieza a tener problemas porque en el lugar donde está falta agua, los otros árboles le entregan el agua. O sea, este es un mundo abierto que todavía no se sabe mucho, pero que parece ser que las interacciones mutualistas son mucho más importantes que la competencia y la depredación. ¿Ya? Ahora, ojo, cuidado, que el mutualismo no es altruismo. Los organismos cuando establecen relaciones positivas es porque hay algo positivo que resulta para ellos. En el caso de los polinizadores, las plantas producen néctar y eso es un costo energético, pero ese costo es mucho menor que el beneficio que significa que el polen de esa planta se vaya para otra flor de otra planta. Y por lo tanto el beneficio, y esto lo vamos a ver al tiro, es mayor que el costo. Entonces finalmente es bueno colaborar, porque así me veo beneficiado yo y te ves beneficiado tú. O sea, no se trata de que yo voy a colaborar así gratis, no puede ser. Siempre o sea, en el fondo el marco darwiniano está dado, está presente, pero la única diferencia es que yo no solo evoluciono para ser más competitivo, los organismos no han evolucionado solo para ser más competitivos, o para evadir a los depredadores, sino que también los organismos, las especies han evolucionado para aumentar las interacciones mutualistas con otras especies. Y cada día se encuentran más. ¿Mm? Entonces, de eso les quiero hablar yo. Entonces, hay una nueva visión que las interacciones no son más o menos, sino que estarían, este esquema que yo les mostré aquí, es un esquema que está superado, porque las interacciones forman parte de un gradiente en que es muy negativa por un lado la interacción, o muy positiva, y en donde se encuentre la intensidad de la interacción va a depender, el signo va a depender primero de la abundancia de los interactuantes. O sea, si yo soy un mutualista que requiere de polinizadores, una planta, bueno, el signo de la interacción va a estar dada por la abundancia de los polinizadores, por la variación en las condiciones ambientales, espacial y temporal, ¿ya? El efecto neto, la diferencia entre beneficio y costo. Y una de las razones por las cuales habrían evolucionado los mutualismos es porque los beneficios superan los costos. Cuando los efectos netos son positivos. Por ejemplo, en este caso, hay ejemplos, digamos, de que pueden haber hasta 5, 6 o 7 especies comiendo en un mismo lugar. Obviamente que uno mira eso y dice, chuta, están compitiendo.
Y claro, efectivamente pueden estar compitiendo porque la semilla que me como yo deja de estar disponible para el otro. O el insecto que se come una especie, un individuo de una cierta especie, deja de estar disponible para individuos de otra especie. Pero el beneficio de tener muchos ojos para escapar a los depredadores, porque finalmente que un depredador te pille implica que te mueres. Y el que otro compita contigo significa que tu fitness puede bajar un poco respecto de lo que tendría si estuvieras solo. Entonces el beneficio de estar junto a otros supera el costo de la competencia. ¿Mm? Esto también se da entre los herbívoros. Por ejemplo, uno se pregunta en la sabana africana, ¿por qué ahí están los ñus, hay búfalos, hay ciervos, ¿no es cierto? Hay un montón de especies que están coexistiendo en un mismo lugar y todas comen lo mismo, comen pasto, comen vegetales. Las cebras también. Entonces uno podría estudiar también la competencia, pero definitivamente también estar en el chungo, ¿no es cierto?, interespecífico, implica, digamos, más ojos para visualizar a los depredadores, a los leones, a los chitas o las hienas. Entonces de repente arranca, una cebra arranca y todos arrancan. ¿Te fijas? Entonces el beneficio es mucho mayor que el costo. Entonces las interacciones están condicionadas a una serie de condiciones ambientales que vamos a ver cómo las podemos estudiar ahora. Ramiro, en el caso del forrajeo mixto, ¿sí? También podrían haber otros tipos de servicios, digamos, no solamente que más ojos, sino que también si yo me mezclo con otra o estoy con otra especie, a la hora de arrancar también disminuye, o sea, otra especie podría ser más lenta y yo más rápido, o sea, aumenta mi posibilidad de escape. Sí. Eso sería, digamos, eso es como le llaman el cheating, el hacer trampa, porque yo me junto yo vuelo más rápido y me junto con los que vuelan lento. Entonces, si yo me arranco, el depredador va a pillar a los más lentos. Claro que sí, pues eso es una cuestión súper interesante, porque también hay conductas de cheating, de trampa. Se han detectado, digamos. Por ejemplo, en el caso de la evolución de la velocidad, un chita va a 120 kilómetros por hora, esa es la velocidad. Pero yo no tengo que correr a 120 kilómetros por hora o a 130. Tengo que correr un poquitito más rápido que el otro tipo que va corriendo al lado mío. ¿Me entiendes? Entonces yo no tengo por qué evolucionar a 120, 130, porque ya empiezan a haber problemas fisiológicos. Pero yo puedo correr más que los de mi especie. Y aquellos que corren más que otros van a ser, digamos, lo más probable es que el depredador vaya a atacar a los que corren más lento, ¿te fijas? Entonces, claro, efectivamente aquí ese tipo de cosas se estudian en ecología conductual. Y se ha visto que también hay tipos que están ahí haciendo trampa, por así decirlo. Es muy interesante esta cuestión, muy interesante. Este otro mundo, otro planeta que nos lleva... Pero lo más interesante de todo es que los principios básicos son los mismos. Pero nos lleva solamente por un problema de que estamos poniéndole atención, nos estamos dando cuenta que las interacciones mutualistas son mucho más frecuentes y tal vez mucho más importantes en el largo plazo que las interacciones de competencia y depredación en la evolución de los seres vivos. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que subyacen a esta interacción? Primero, que involucra beneficios, pero también costos. Y esto, en verdad, es para todas las interacciones, pero en este caso, por ejemplo, los beneficios implican, por ejemplo, que yo voy a adquirir nutrientes, si me junto con una bacteria que me permite a mí adquirir nutrientes, mis semillas van a ser transportadas o voy a ser protegido.
pero también implica costos. Hay inversión en estructuras, en sustancias de premio, por ejemplo, en el caso de las plantas que atraen a las hormigas, y en tiempo en invertir estructuras y sustancias. Todo esto es costo. Entonces, lo que importa ahora es el efecto neto, beneficio menos costo, porque este se traduce en adecuación biológica y luego en densidad poblacional. Entonces, acá, más que en las otras interacciones, porque fíjense ustedes que las interacciones biológicas, las interacciones de predación, es una interacción todo o nada. Un león se come una cebra o no se la come, y punto. No se la come a medias. ¿Te fijas? Pero acá sí, acá hay una relación entre beneficio y costo. Entonces, y los beneficios y los costos varían en relación a la abundancia de los interactuantes. Aquí también, digamos, estos beneficios y costos van a depender de cuán abundante sea mi mutualista. Si hay poco mutualista, probablemente yo voy a estar en problemas. Y esto es interesante, que así como en oposición a lo que uno podía esperar para la competencia y la depredación, en que había un fenómeno de feedback negativo y por lo tanto una regulación, ¿no es cierto? En la interacción mutualista tiene el potencial de inestabilidad, porque se produce un feedback positivo entre los interactuantes. Y esto es interesante porque cuando veamos los modelos de Loca-Volterra, vamos a darnos cuenta que esto nos lleva a situaciones teóricamente imposibles. Porque piensen ustedes, si hay un feedback positivo, significa que la adecuación biológica de uno facilita la adecuación biológica de otro, y así se van facilitando, y eso podría, digamos, generar crecimiento exponencial entre los interactuantes. Entonces, aquí hay una cosa, por eso lo puse en rojo. La interacción mutualista tiene el potencial de ser una fuente de inestabilidad poblacional, porque por el feedback positivo que se produce. Y por lo tanto, no puedo esperar que el mutualismo me genere estabilidad en la población. Para que se produzca estabilidad de los interactuantes tiene que haber mecanismos externos, limitación de recursos, depredadores. Entonces aquí nos vamos dando cuenta cómo todas las interacciones biológicas están conectadas unas con otras. O sea, los mutualismos, los depredadores son importantes en la medida que regulan las poblaciones. Los mutualistas son importantes en la medida de que los beneficios superan los costos, y por lo tanto, por ese lado también es importante la mantención del mutualismo, pero no me pidan que un mutualista regule la población, que los mutualismos sean fuente de regulación. Eso es lo que está diciendo eso. Sí, dígame. Siempre, siempre, siempre. O sea, no, mira, a ver, espérate, tal vez yo lo puedo, digámoslo de otra manera. Yo debo partir por la premisa de que hay una relación, hay beneficios y costos. Otra cosa es que yo lo encuentre en particular por problemas metodológicos, pero es como una hipótesis, es como una premisa sobre la cual yo parto. Eso, adecuación biológica o fitness. Este es desempeño. Puede ser reproducción, sobrevivencia, tasa de crecimiento poblacional, cualquier parámetro o cualquier variable respuesta que implique, ¿no es cierto?, la respuesta de la población o de los individuos a un cierto factor. Entonces, hemos estado permanentemente hablando de adecuación biológica. Cuando medimos la tasa intrínseca de crecimiento poblacional, estamos midiendo adecuación biológica. Cuando comparamos densidades poblacionales, también estamos diciendo aquí hay más individuos porque nacieron más. ¿Me entiendes? También la densidad puede ser un proxy, como dicen los ciúticos, de la adecuación biológica. Pero
fecundidad, sobrevivencia, todo, cualquiera de esas. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Este es un ejemplo muy bonito de un experimento, de uno de los experimentos más antiguos. Perdón, voy a hacer una cosa que no debiera hacer, pero voy a tomarme un té mientras hago la clase. Espérense un poquitito. Perdón, déjenme. Ahí, ya. Que no me vean comiendo porque ahí me da mucha vergüenza, pero puedo seguir hablando. Les quiero hablar de una interacción, un ejemplo de una de las interacciones más bonitas que sirvieron de base para entender esta interacción, y que es la interacción entre las plantas, las hormigas y los insectos, en la especie del género Acacia, hormigas y árboles de acacia, por este caballero que se llama Daniel Jansen. Lo vamos a ver en detalle más. Espérenme un poquito. Momentito. Voy a echarle azúcar y sí. Vamos. Este trabajo lo hizo este caballero en la selva, en el bosque seco de Costa Rica. Un ecólogo muy famoso, norteamericano, que tiene un par de aciertos teóricos interesantes que vamos a ver en un ratito, pero él era un tremendo historiador natural. Ser historiador natural es lo más bonito de todo, porque cuando el historiador natural lo que hace es describir lo que hacen los animales y las plantas, ¿ya? Sin hacerse ninguna pregunta más, sencillamente describir. Uno va por el bosque caminando y va mirando al pajarito, va mirando a la planta, va mirando, digámoslo, a los insectos y va describiendo lo que hacen. Y ese es el elemento fundamental para después hacerse las preguntas: ¿por qué hacen lo que hacen y por qué no hacen otras cosas? Y ahí empieza la ecología. La ecología se basa en la historia natural. O sea, un buen ecólogo tiene que ser un muy buen historiador natural. Tiene que tener experiencia en terreno. Por eso un buen ecólogo deberá conocer un montón de lugares para empaparse en la historia natural de los seres vivos, ¿ya? Porque solamente a partir de ahí uno puede después hacerse las preguntas de distribución y abundancia, ¿no es cierto? Y empezar a detectar los patrones que después los ecólogos hacemos. Ya. Bueno, aquí empieza la historia natural. Sí, dígamelo. Ya. Aquí significa que hay esto, digamos, en teoría de sistema aquí hay como una mariposita que es un regulador, ¿ya? El efecto de la planta, perdón, del depredador sobre la planta está mediado por esta interacción. Si no estuviera la hormiga, yo tendría solamente una interacción acá, una línea. Pero como la hormiga está indirectamente afectando a la planta, está actuando como una llavecita. En la medida que la hormiga tiene un mayor efecto, esta llavecita se va a cerrar o se va a abrir. Si se abre, el efecto, esto es una simbología que se usa en análisis de sistemas. La verdad es que a mí no me gusta mucho este monito, porque lo que uno debiera tener acá es, por ejemplo, un puntito acá, ¿no es cierto? Porque la hormiga le retira cosas a la planta,
el depredador le retira recursos a la planta, entonces este es negativo. Entonces, al negativo por negativo, y la hormiga se come a la planta, al depredador. Entonces, menos por menos da más. ¿Te fijas? Menos por menos me da más. El efecto indirecto que hay acá es negativo, es positivo. ¿Mm? Así me gusta a mí verlo mejor, pero bueno, hay alguna gente que no lo ve así. Aquí muestra solamente una sola dirección que va desde cómo la energía va desde este sistema a este otro. Pero a mí me gusta, ustedes lo van a ver en otros artículos y libros de manera muy diferente. Pero bueno, la historia natural. Tenemos aquí las acacias. ¿Ustedes conocen los espinos? El espino. Sí. Bueno, ustedes seguramente han oído hablar del carbón de espino, que se usa para hacer los asados. Bueno, ese carbón se saca de una especie que es muy abundante, afortunadamente, en Chile, que se llama Acacia caven. Acacia caven, es el espino. Que vive, que ustedes lo ven en los cerros o en los valles de la zona central de Chile, que en primavera tiene una flor roja, preciosa, un glomérulo así, un montón de florcitas y produce una fragancia, pero espectacular. Yo cada vez que me dicen, ¿y qué hacemos con el espino? Déjenlo ahí, no lo corten. Es una planta que te produce mucho placer verla, porque en verano, en primavera, produce un olor, pero exquisito realmente. ¿Ya? Bueno, estamos hablando de cosas parecidas al espino, la acacia. Este es acacia. Entonces, como yo les decía, las acacias producen estas estructuras amarillitas que son ricas en proteínas. Tienen un nombre, pero no me acuerdo el nombre, pero ahora las hormigas llegan y consumen estas estructuras. Pero además, estas plantas tienen parte de las estructuras y particularmente las espinas de las plantas, tienen unas tremendas espinas y son huecas. Entonces las hormigas hacen su hormiguero dentro de estas espinas. ¿Ya? Entonces tenemos a las hormigas viviendo sobre la planta y alimentándose sobre estructuras que la planta le proporciona. Ahí tienen ustedes, estas son las espinas, unas cosas grotescas así, ¿ah? Entonces uno piensa, ¿cómo evolucionó esta cosa para defenderse contra los tiranosaurios? ¿Contra qué? No, estas cosas no son muy fuertes, pero han evolucionado de manera de que en el interior se colocan las hormigas. Entonces tenemos a la hormiga y la planta viviendo en perfecta asociación, simbiosis, viven juntas. Entonces este caballero dijo, bueno, pero algún rol tiene la hormiga. Veamos qué pasa si a una acacia caven yo le remuevo la hormiga, y empezó a hacer experimentos. Entonces aquí él dijo, bueno, las hormigas proveen refugio, alimento a través de estos nectarios florales, cuerpos beltianos, a ese cuerpos beltianos se llaman, y las hormigas proveen protección porque remueve los insectos herbívoros, remueve las ramas de los árboles vecinos, o sea, hasta son jardineras las hormigas. Y remueven toda la vegetación alrededor del árbol. Ahí tienen ustedes a un herbívoro que está ahí, lo pillaron comiendo y está lleno de hormigas, ¿lo ven? Ahí está. Entonces él dijo, bueno, veamos qué pasa, cuán intensa es esta interacción, vamos a remover las hormigas. Es un experimento muy bonito. Entonces, removió las hormigas de algunas plantas y otras las dejó como control, y rápidamente, y midió varias cosas, la altura de la planta. Estas son medidas de desempeño o de fitness.
o de adecuación biológica, con hormigas y sin hormigas. Y se ve que los árboles con hormigas crecen más, sobreviven más. Aquí está la curva de sobrevivencia de las plantas con hormigas, perdón, con hormigas sí, y plantas sin hormigas. Y aquí se ve cómo están el porcentaje de herbivoría, el porcentaje de tallos que tienen herbívoros, y cuando están sin hormigas y cuando están con hormigas. Entonces, definitivamente aquí hay un efecto, con estos experimentos él demostró que las hormigas eran beneficiosas para las plantas, ¿ya? Y a partir de ahí se generó todo un programa de investigación, si las hormigas, cuándo llegaban las hormigas, en qué momento, si las hormigas eran todas de la misma especie, y bueno, y encontraron que definitivamente el tema era bastante más complejo porque había más especies, habían diferentes especies de hormigas, las hormigas competían entre sí por las plantas, pero definitivamente a la planta al final, cabo, el efecto neto era mayor que perdón, el beneficio resultaba mayor que el costo. Entonces, ¿cuál? Esta altura de la planta, esta es una curva de sobrevivencia. Ah, ya, esta, acá. Dice acá en el eje Y es sobrevivencia. Claro, y esto es tiempo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, las curvas decrecen, pero las que crecen con mayor velocidad son aquellas plantas que tienen menos, que no tienen hormigas. ¿Te fijas? El 13 de marzo estaba acá cerca del 85% de las plantas vivas y acá está menos del 60%. Y al final, el 75% de las plantas que estaba viva por ahí y acá menos del 50%. Entonces aquí está el efecto de la hormiga. Esta diferencia es el efecto de la hormiga. Cuando yo comparo con y sin hormiga, este es el efecto de la hormiga. ¿Sí? Bueno, y aquí hay otro ejemplo interesante, los mutualismos tróficos entre las plantas y las micorrizas, ¿ya? Cuando uno habla de micorrizas se refiere a hongos que crecen asociados. Aquí hay que ser microbiólogo, yo me estoy metiendo en el último tiempo nomás, pero las micorrizas son hongos que crecen tanto alrededor de las raíces como dentro de las raíces, ¿ya? Hay ectomicorrizas, hay endomicorrizas, pero finalmente son hongos que están fuertemente asociados a las raíces de las plantas. Y aquí se ven estas plantitas con micorrizas. ¿Ven estas cositas blancas? Son micelios de hongos. Generalmente, por ejemplo, yo he visto personas, gente que dice, cuando ve que las plantas se le pusieron blancas acá, hay que echarle insecticida. No, no le echen insecticida. Está estableciendo una interacción positiva con los hongos del suelo. Y estas son ectomicorrizas, ¿eh? Son micorrizas que están alrededor de las raíces. Entonces, eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos a los dispersores y los polinizadores. Los dispersores son bastante menos conocidos, pero este es un esquema interesante porque aquí tengo yo las plantas que están estableciendo relaciones mutualistas con un montón con ardillas, con lagartos, con mamíferos, con aves, ¿ya? Con murciélagos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estos tipos? Están comiendo fruta, son frutívoros, frugívoros, ellos comen fruta. Y de la fruta lo que les interesa es la energía que tiene la parte carnosa. No les interesa la semilla. De hecho, la semilla para los frugívoros, para estos animalitos que comen fruta, es una molestia.
¿ya? Porque no obtienen energía, entonces las defecan. Y las pueden defecar aquí, esto es interesante. Entonces tenemos el siguiente proceso, es cómo quedan las semillas en el suelo, lo que se llama la lluvia de semillas, cómo quedan las semillas. Hay algunos frugívoros que dejan semillas de una misma especie, ¿ya? Todas son de una misma especie, pero también hay frugívoros que dejan un jardín de especies, muchas especies. Aquí hay 3 especies de semillas que fueron dispersadas, digamos, en un solo lugar. En una feca, están, generalmente cuando uno ve, por ejemplo, las vacas no se ve mucho, pero cuando uno ve herbívoros que son nativos, uno toma la feca y la abre y ve muchas semillas adentro. Los tipos han andado comiendo. Los zorros, por ejemplo. Los zorros nuestros zorros chilenos comen muchas semillas, son oportunistas estos tipos. Cuando hay fruta, comen fruta. Y cuando hay insectos, comen otras cosas. Y cuando hay roedores, comen otras cosas. Pero uno agarra las fecas y en una pura feca pueden haber 3 o 4. Una feca, ¿ustedes saben lo que es una feca? ¿No? No, sí, por supuesto. Una feca es un mojón. Es una digámoslo en términos. Entonces aquí hay muchas especies. Entonces tengo yo la distribución de las semillas que pueden ser monoespecíficas o multiespecíficas, y por lo tanto eso se va a traducir después en que las plantas que salgan van a aparecer en un parche monoespecífico o en parches multiespecíficos, ¿ya? Y aquí podríamos tener competencia. Entonces los dispersores modifican los patrones de distribución y abundancia de las plantas, porque ellos son los que mueven semillas. Imagínate, aquí, imagínate que estas semillas, que estas frutas que produzo acá, fueron defecados acá, este otro tipo también defecó por acá. Entonces homogenizan. Gracias, gracias a los dispersores de semillas, las semillas caen al suelo y como son dispersados a distintas distancias, los elefantes, los tucanes, hay una cantidad de dispersores espectaculares. Todos modifican la distribución de abundancia de las plantas y generan interacciones biológicas porque concentran semillas. Esto puede significar que incrementen la competencia intraespecífica o interespecífica, porque están cerquita los efectos de agregación. Pero también pueden modificar una cosa que es muy interesante, que es la estructura genética de la población. Porque si esta es una población, un dispersor no solo puede estar acá, sino que puede irse para otro lado, a otro lado, y tirar las semillas a otro lado. Entonces, los dispersores de semillas van como modificando la distribución espacial de los genes, finalmente, ¿ya? De las semillas. Pero las semillas son individuos que tienen genes. Entonces las semillas van quedando distribuidas en el espacio a distintas distancias y eso, digamos, parece ser un elemento que mantiene la diversidad biológica de los bosques, de las plantas en particular, en este caso. Y aquí lo que yo estoy diciendo, que aquí también el polen se dispersa. Aquí están los polinizadores, los insectos. El polen se dispersa a menor distancia y las semillas son dispersadas a mayor distancia, ¿ya? Entonces acá la posibilidad de que los polinizadores eh, aumenten la diversidad genética es mucho menor porque pueden estar al lado de árboles muy parientes. Entonces, en raya para la suma, los dispersores de semilla y de polen son elementos importantísimos para la estructura poblacional de las plantas. Y tenemos, ¿no es cierto? Esto solamente para que ustedes vean cómo se puede estudiar esto. Yo he visto estudios en que se generan curvas de dispersión usando kernels, ¿no es cierto? Usando algunos modelos matemáticos que te permiten a ti modelar, por ejemplo, si esta es la distancia, esta es la planta madre, de aquí salió la semilla, esta es la distancia y esta es la abundancia de planta, de semilla. Entonces yo puedo hay dispersores que pueden generar curvas cortas, y por lo tanto las semillas no se mueven mucho, o dispersores como los elefantes,
que generan curvas largas de semillas. Ellos toman las semillas y los tiran preferentemente lejos. Entonces yo tengo acá kernel de dispersión para curvas cortas, para curvas largas, y aquí se producen sobreposiciones entre las curvas. Esto es re interesante desde el punto de vista de la distribución espacial, porque aquí lo que yo tengo al final es la suma de todas estas curvas para dar cuenta, por ejemplo, de cómo es la distribución global de las semillas en el suelo. Ya no individuos, sino que semillas. Y eso en el fondo es la sumatoria de las abundancias de semillas que han aportado el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3. Entonces hay zonas de concentración de semillas, hotspots, o si no, cuando las semillas son dispersadas a distancia muy corta, se producen los propágulos parientes, acá aumenta el parentesco. Entonces esta cuestión tiene mucha implicancia en la genética, ¿ya? Entonces, bueno, la dispersión es muy importante, la dispersión de semillas. Y aquí les quiero contar un poquitito un mecanismo que ¿qué hora es? Un modelo que se propuso para entender por qué en las selvas tropicales la diversidad de especies es tan alta, ¿ya? Cuando uno hace, por ejemplo, un cuadrante de 1 hectárea en una selva tropical, por ejemplo, de Brasil o en Perú, en la Amazonía, uno puede encontrar hasta 300 especies de árboles. Entonces este tipo fundamentalmente, que es Daniel Jansen, que es el que le hablé recién, el del experimento de dijo, ¿cómo pueden caber en 1 hectárea, cómo puede caber 300 especies de plantas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? De partida, para que hayan 300 especies de plantas en 1 hectárea, la densidad de especies por planta tiene que ser muy baja, ¿no es cierto? Pero ¿qué mantiene? ¿Cuál es el mecanismo que mantiene eso? Que lo mantiene en el tiempo, para que quepan en 1 hectárea 300 especies de plantas. Entonces estos gallos inventaron un modelo de dispersión, que se los voy a contar a partir de esta diapositiva. Es lo que ellos llaman el escape, el método o el mecanismo del escape espacial. ¿Por qué le llaman? Esto fue publicado el año 70, ¿ya? Y este mecanismo, digamos, esto que vamos a ver, explica por qué se mantiene la alta diversidad de árboles en el trópico. ¿Mm? ¿Y cuál es la característica? Que los adultos con específico, que los adultos de una misma especie, están regularmente espaciados y muy distantes unos de otros. O sea, en rigor, lo que está diciendo esto, que la densidad de conespecífico es baja. Eso está diciendo. Los adultos de la especie, por ejemplo, si aquí está la especie, aquí está un cuadrante, si esta es una especie A, el otro individuo de la especie A tiene que estar acá, ¿me entienden? Tiene que estar muy separado y una densidad muy baja. Y los adultos heteroespecíficos están muy cercanos entre sí, eso es lo que él observaba. Pero este árbol B estaba por acá, A. Entonces, los adultos con específicos muy separados y los adultos heteroespecíficos muy cercanos entre sí. Cuando hablo de heteroespecífico me refiero a árboles de distintas especies. Entonces ellos dijeron, aquí hay un mecanismo en que hay dos fenómenos aquí. Uno es la depredación de semillas y el otro es la dispersión de semillas. Y con esos dos mecanismos ellos formularon el siguiente. Ahí hay un esquema
una fotografía aérea como estos son árboles de la misma especie. Entonces, en general los árboles de la misma especie tienden a estar separados, ¿ya? Y entre medio árboles de otras especies. ¿Me siguen o no? Ya. Entonces ellos propusieron un modelo demográfico. Ellos dijeron, a ver, si yo tengo aquí un árbol, este es el árbol parental que produce semillas, y este es el número de semillas por área, y yo me pongo a contar las semillas, ¿ya? Voy a tener lo que se llama una curva y que le vamos a llamar la sombra de semillas. Una vez que el árbol produce semillas, la sombra de semillas. Las semillas quedan distribuidas así. Se concentran muchas semillas cerca de la planta y a medida que yo me voy alejando, la densidad de semillas se va haciendo cada vez más menor. Ahora, ¿qué pasa? Aquí, cerca del árbol parental, yo tengo una agregación de semillas. Hay muchas semillas. Y desde la perspectiva de un animal que come semillas, ¿ya? Un granívoro, un roedor, esta es la América. Encontrarse con un arbolito acá es que tengo acá una concentración, un parche rico en recursos, y por acá tengo otro parche rico en recursos, ¿ya? Entonces los tipos acá se ponen a comer semillas como enfermos de la cabeza. Entonces, esta distribución de semillas asociadas al árbol parental facilita el consumo de los depredadores que le llama él density responsives. ¿Ah? Responden a la densidad. Density responsive. O sea, son depredadores que al ver que hay muchas semillas acá, van a llegar acá a comer, hasta el punto de que la probabilidad de sobrevivencia cerca del árbol parental es 0. Y la probabilidad de sobrevivencia de las semillas recién empieza a aumentar a partir de una cierta distancia, pero ya lejos, un poquito más lejos del árbol parental. Entonces aquí aparece la otra curva P, que es la probabilidad de que una semilla o una planta alcance la madurez. O sea, esta es una probabilidad que integra todos los ciclos, todas las probabilidades de sobrevivencia hasta el estado adulto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo un parámetro I, que es número, este es número, vamos a ponerle, esto es el número de semillas, y multiplicado por P, que es una probabilidad. Entonces yo multiplico un número por P, me va a dar PRC. ¿Y qué es lo que es PRC? Es la curva de reclutamiento. Si yo, para que se produzca el reclutamiento de nuevos individuos, voy a multiplicar I por P. Entonces acá I por 0 es 0, por lo tanto PRC acá no tiene ningún valor. Y empieza a tener valores distintos de 0 a medida que yo empiezo a alejarme. Y aquí aparece la curva resultante del producto de estas dos curvas, ¿ya? Y finalmente, uno podría suponer que el pic del reclutamiento, el máxima curva de reclutamiento sería un punto alejado de la distancia del árbol parental. Entonces, con este mecanismo ellos dicen que por un lado, ¿no es cierto?, las semillas que se escapan del árbol parental, o sea, las semillas que llegan a estar más lejos, son aquellas que tienen mayores probabilidades de sobrevivir. Pero por otro lado, la curva de reclutamiento poblacional, en términos de números, el número de individuos nuevos que van a reclutar a la siguiente generación, son el resultado del producto de I por P. ¿Ya? Y si yo multiplico I por P, me va a dar la curva. Y el máximo de esa curva
obviamente no está cerca del árbol parental, sino que está lejos del árbol parental. Entonces, por eso la hipótesis que se llama la hipótesis del escape, o la hipótesis del escape en el espacio. Entonces, un conespecífico, si este mecanismo existe, no puede reclutar acá, porque las semillas acá tienen 0 probabilidad de sobrevivir. Tienen que estar lejos. Entonces acá, nuevamente, una forma de alejarse de la planta madre son los dispersores. Los dispersores, si hay una semilla que es tomada por un dispersor y depositada lejos, le va a ir mejor, ¿no es cierto?, que una semilla que está, que no ha sido dispersada. Puede haber mucha cantidad de semillas, pero los depredadores se la van a comer todas. Eso es lo que dice este modelo. Entonces, al haber esta distribución de la mortalidad, por así decirlo, tan heterogénea, en que o la mortalidad o la sobrevivencia, en que la sobrevivencia es muy baja o 0, cerca del árbol parental, yo tengo un mecanismo que hace que los árboles conespecíficos se recluten lejos. Ahora, él le agrega otro elemento. La otra condición para que, porque me faltan las especies, los árboles de la otra especie. ¿Por qué entonces se van a concentrar aquí? Si esta es la especie A, ¿por qué tendría que reclutar al lado un árbol de la especie B? Si aquí la probabilidad de sobrevivir es 0. Dice él, porque porque los depredadores, hay depredadores especialistas también. Especialistas. Entonces, si una semilla del árbol B cae acá, no es reconocida por los depredadores que son especialistas. Y por lo tanto, esta semilla se escapa de morir porque los depredadores especialistas van a comer solamente semillas de la especie A. Entonces, hay una mezcla de depredadores denso-dependientes o density responsive y depredadores especialistas que no van a reconocer semillas de la otra especie, de otras especies. Y por lo tanto, para esta especie, para una especie A, la probabilidad de sobrevivencia es 0, pero para otras especies, la probabilidad de sobrevivencia no es 0. Puede ser distinta de 0 y tiene alguna probabilidad de reclutar. Entonces, por eso, entonces, él dice, uno puede ver que en un bosque yo tengo A con B, con C, y por acá tengo A, B, y por aquí tengo C, D. Y puedo tener más especies de árboles viviendo en una hectárea. Ese es el modelo que él propone. No sé si lo entienden. Sí, entonces aquí hemos mezclado depredadores denso-dependientes, depredadores especialistas, y que el hecho de que los dispersores, lo que hacen los dispersores en el fondo, es alargar esta curva. Si no hubieran dispersores, lo más probable es que todas las semillas caerían acá. Y eso pasa... Sí, dígame. Ya, lo que pasa es que yo acá tengo, con este mecanismo, yo puedo explicar por qué esta especie A, el recluta A va a estar acá. ¿No es cierto? Acá va a aparecer el otro arbolito de la especie A, lejos. Pero entonces, ¿cómo puedo explicar yo que la especie de otra, o un árbol de otra especie pueda vivir acá, cerca? Una semilla de la especie B cae ahí. Está cerca de la planta acá, que estoy... Chuta, espérate. Voy a poner el puntero. Cuando digo acá, estoy acá. Entonces esta semilla de la especie B cayó acá. La madre de la especie B estaba por el otro lado, pero vino un dispersor, pum, tiró la semilla y cayó acá. Entonces, lo que dice el Jansen es que además los depredadores que están comiendo estas semillas son especialistas. Y por lo tanto, especialistas de A, y no reconocen a la especie B. Es súper
rebuscar la... Profe, pero ahí se asume, bueno, es que yo algo cacho de semilla y me vinieron muchas cosas acá a la cabeza sobre los mecanismos de dispersión, que ahí se asume que no hay distribución anemófila de la especie No, po, no. inicialmente. Acá, o sea, la El- mayoría, esto funciona con dispersores bióticos, con ya, pero especies porque me suena una dispersión más... más bióticas. eh, son como estas semillas que se caen por la gravedad, creo que se llaman geócoras. Las que caen, anemócoras o las geócoras, Las geócoras son las claro, que caen por sí, gravedad. Ya, es que dale, perdón, porque es que este esquema es el mismo que pasa en la araucaria acá en Chile. por supuesto, exacto. El, Estaba pensando en la con araucaria. con la araucaria y con la palma chilena me parece que también es lo mismo. Pasa lo mismo, como en la araucaria, lo que pasa es que la araucaria y la palma chilena no tienen dispersores actuales, ¿ya? Porque los dispersores actuales se extinguieron. La megafauna que había en el Pleistoceno hace 11.000 años, ¿no es cierto? ¿De eso estamos Ujú. hablando? Exactamente. Ya. Entonces, cuando un árbol, cuando una especie que se dispersa por animales y no tiene dispersores, las semillas caen ahí, po. Caen todas ahí. Y se transforman en un parche de recursos para los ratones o para cualquier depredador de semilla o de plántulas que eventualmente puedan salir ahí, ¿ah? Plantitas chicas. Entonces, pero también esto puede ocurrir con algunas especies que tienen dispersión por gravedad solamente. ¿Mm? Entonces, la dispersión por gravedad acá hay pocas posibilidades de que estas semillas salgan para este lado, se alejen. Son muy Entonces, pesadas. este modelo está asociado a dispersores bióticos. Bióticos. O sea, en la selva tropical está lleno, po. Tenemos a los tapires, tenemos a los monos, tenemos al tucán. Hay una Sí, cantidad de aves que comen fruta y son capaces de dispersar semillas por todos lados. sí, que Entonces, como estamos me hablando, da la impresión que era con ese mecanismo, pero quería estar totalmente seguro que sí, claro, no acuérdate aplicaba por lo que otro. esto está dentro del contexto de mutualismo. Mutualismo, ¿ya? El mutualismo tiene que ver, ahí está la planta y el animal. Entonces acá son dispersores bióticos. Entonces, en la medida que los dispersores van alejando las semillas de la planta madre, tengo más probabilidades de que haya un reclutamiento lejos de la planta, ¿ya? Lejos de la planta madre. Entonces, ahora, curiosamente, esta hipótesis fue formulada en el año 1970 y a partir de esto se generó todo un programa de investigación. Hay una cantidad de papers publicados de esto. Yo les quiero mostrar uno. ¿Cuánto falta? Espérate. Les quiero contar un artículo en que la hipótesis funciona, porque hay algunos artículos en que la hipótesis no funciona. Pero aquí tenemos una especie muy importante para los bosques tropicales de Panamá, la virola surinamensis, que tiene estos tremendos frutos. Entiendo que tiene una pura semilla, y estas semillas son consumidas por un coleóptero más o menos grande, ¿no es cierto? Y tiene todas las características, es un consumidor especialista que vive asociado a Virola surinamensis. Entonces, lo que hizo este gallo fue ir evaluando paso a paso los supuestos del modelo de Janssen. Primer supuesto, la distribución de las semillas. Fíjense ustedes que es lo que se llama la curva I, la sombra de semillas. Fíjense ustedes, estos son datos reales, por lo tanto hay variabilidad, son las medias, etcétera. Pero lo que uno ve es que a medida que se va alejando la planta, ya prácticamente a los 15 metros, ya prácticamente no hay semilla. ¿Mm?
Entonces, primera condición, las semillas se concentran acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él dijo, voy a simular una lluvia de semilla, pero horizontal. Voy a simular esto. Voy a poner acá semillas a una misma distancia. ¿Ya? Aquí están las semillas a una misma distancia. Entonces, 2 semanas después. Y por supuesto que a medida que fue pasando el tiempo, las semillas fueron germinando y transformándose en plantas. Pero miren, a las 4 semanas, a las 6 semanas, a las 8 semanas, o sea, definitivamente lo que él encuentra es que la probabilidad de reclutar de ese árbol cerca de la planta madre es bastante baja, ¿ya? De hecho, aquí menos de una, que un promedio, entonces deben haber muchos ceros por acá. A 5 metros de distancia, menos de una planta en promedio germina. Sobrevive después de 12 semanas. Entonces, el mecanismo de la densodependencia asociado a las lluvias de semillas existe. Esto fue muy creativo, muy original. En vez de generar una lluvia así, el gallo dijo, voy a poner una lluvia de semilla horizontal y voy a ver qué pasa en el tiempo. Y a medida que iba pasando el tiempo, el número de semillas y de plántulas que iban quedando iban siendo cada vez menos cerca del árbol parental. Entonces, con este experimento lo que él hace es probar P, que efectivamente la sobrevivencia de semillas y de plántulas decrece o incrementa con la distancia. Vamos a dejar hasta aquí. Ya hemos avanzado bastante ya y me queda una partecita, pero lo dejamos para la próxima clase. ¿Les parece? ¿Alguna consulta? Es un experimento, claro. Pero ¿por qué crees tú que la densidad de plántula es menor? Sí, al principio. Claro. Ah, claro, por eso, pero él partió con una distribución horizontal. ¿Me entiendes? No, pues como que el mismo, mira ese, ¿cuánto es la pendiente? Pendiente 0. Y mira acá. La pendiente mayor que 0. O sea, aquí se produjo una caída, o sea, partimos de la misma. Claro, obviamente que aquí partí con 25 plantas, ¿te fijáis? Pero obviamente que aquí hay mortalidad por sequía, por quizás que otras cosas, por eso fíjate que aquí llegamos a 3 plántulas, ¿ya? Porque también hay mortalidad por otras causas. Pero lo que importa aquí es la pendiente de la curva. Partí de una pendiente, de una curva con pendiente igual 0, y llegué a una curva que da lo mismo el número, con pendiente positiva. Claro, esa fue la única. El resto fue que los bichos hicieran lo que quisieran con las semillas y las plántulas que yo había puesto inicialmente. Ya. Es para que cachen un poco cómo se hacen experimentos también en ecología. Y bueno, acá yo les estoy mostrando un caso a favor de la hipótesis, ¿eh? Pero también hay casos en contra de la hipótesis. Por eso después, solamente un comentario, después uno se pregunta, bueno, el modelo de Janssen, ¿cuán general es el modelo de Janssen?
y hay estudios que han hecho meta-análisis. Hacen meta-análisis, o sea, analizan toda la literatura disponible y hacen con procedimientos estadísticticos bien sofisticados, que son distintos al análisis, a los modelos estadísticos clásicos. Hacen pruebas, hacen análisis estadístico, pero ya no de un estudio, sino que de todos los estudios que se han hecho. Y por eso se llama meta-análisis. ¿Habían oído hablar de los meta-análisis? Sí, yo sí. Ya, los meta-análisis, como les digo, se utilizan mucho en salud pública para estudiar los tratamientos, pero como uno no puede manipular, uno ve cuáles, hubieron 5, 6 o 10 o 20 o 30 personas investigando y encontraron estos resultados acá y allá, y uno puede integrar esa información a través de procedimientos estadísticos especiales que te permiten a ti hacer pruebas con esa información. Porque hay un metaanálisis de esto que se hizo como 30 años después. Y la verdad es que lo único que en los sistemas tropicales, lo único que funciona son la mortalidad de plántulas. Pero en general el modelo de Janssen no opera para todas las especies. Entonces, bueno, eso es interesante. ¿Por qué el modelo no opera? Porque si uno encontrara que el modelo opera para todas las situaciones, estamos al otro lado. Pero si yo encuentro que hay un modelo o una hipótesis que tradicionalmente ha sido usada para trabajar en ecología y funciona para el 50% de los casos, entonces hay variables que yo no tengo consideradas en el modelo. Entonces, el que no opere, el rechazar una hipótesis, a veces puede ser un poco menos descorazonador, porque uno a veces le pone corazón a su hipótesis, pero puede ser más interesante desde el punto de vista del avance científico, porque tengo que obligarme a pensar en alternativas. ¿Se fijan? Ya. Bueno, no importa, ya seguimos la próxima clase. Ya. Profe, antes de que terminemos, ¿me deja compartir algo que estuve buscando mientras estábamos hablando de este tema? ¿Ya? ¿Queréis compartirlo? Sí, un segundito. No sé si se estará viendo ahora. Espérate, voy a mirar. Wilson. Ahí está. Esto me había dado lo que estábamos conversando, el tema de la araucaria, y aquí está claramente lo que te estaba diciendo, profe. Acá se ve el patrón de distribución de las plántulas y las semillas de araucaria con respecto a las plantas madres, que sería el árbol madre. Y si bien aquí está la distancia, que bueno, son distancias más bajas porque la araucaria es muy pesada la semilla, la distribución es de hasta 20 metros alrededor de la madre, pero pasa ese mismo efecto que si bien acá hay muchas plántulas y semillas, después esta que representa la supervivencia va aumentando con respecto a la distancia. Claro. Habrá que ver cómo lo calcularon, pero este trabajo, ¿quiénes lo hicieron? Aquí estoy, no, le eché una miradita así rápida nomás, pero... Está re buena porque, entre paréntesis, mi tesis doctoral yo la hice con este modelo y lo apliqué al matorral de Chile Central. Mira, Javier. Javier Sanguinetti. Pensé Siponetti. Ellos son personas, son argentinos. Sí. Está bonito ese trabajo. Lo voy a mirar. Mándamelo. Ya, se lo voy a mandar. Yo hice mi tesis de doctorado con esta hipótesis, aplicándola al matorral de Chile Central. Y me salió súper bonita porque no funciona como funciona el trópico. Ya. Gracias. Muchas gracias por compartir. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.